Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Romero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están viendo el día de hoy. Agradezco mucho la invitación a Gemas del Glaciar, que me permite estar compartiendo con ustedes hoy en este espacio un tema muy relevante, que es duelos y pérdidas. Duelos y pérdidas desde la mirada de qué es lo que sucede cuando un duelo o una pérdida no es realmente trabajada o procesada con el acompañamiento de algún profesional de la salud, llámese terapeuta, psicólogo, psicoanalista, psiquiatra. El acompañamiento en los procesos de duelo llega a ser bastante importante para poder disminuir el sufrimiento. El dolor que presenta una pérdida de cualquier índole a veces no se puede evitar y es inherente al proceso de pérdida. Sin embargo, lo que sí podemos evitar o disminuir es todo lo que llega después del duelo, todas las secuencias emocionales y de vida y todo el sufrimiento que puede llegar a ser un poco más suave si en este proceso lo acompañamos. Les daré en esta charla unas breves descripciones de lo que es tipos de pérdidas que pueden haber, hablando específicamente de pérdida por fallecimiento de un ser querido, pero también hablaremos brevemente de lo que son otras pérdidas que a veces no se hablan y son igual de importantes para trabajar, como lo son a lo mejor la pérdida del empleo, la pérdida de un grupo social cuando existe una mudanza de casa. En fin, vamos a ir viendo todos estos detalles y por supuesto también les daré algunos ejemplos de lo que he vivido como terapeuta acompañando estos procesos y tratando de hacerlos más llevaderos con Gemas del Glaciar. Primero que nada, la pérdida es un tema que va a afectar a todas las personas de manera diferente. No es lo mismo, a lo mejor para un grupo de 5 hermanos, en una familia donde hay 5 hermanos, puede haber fallecido la mamá a edad muy temprana y el impacto que deja en cada uno de los niños puede ser muy diferente. Cada hijo, independientemente de la edad, de la personalidad de cada niño y del vínculo que haya tenido con la mamá, de cómo haya vivido el suceso, dependerá de la percepción de la pérdida o del duelo. Eso sucede con niños. Imagínense en adultos, sucede lo mismo. Podemos estar hablando de que a lo mejor 2 personas reciben la pérdida de un hermano. Recuerdo mucho el caso de Lucero, que el nombre es ficticio, el caso es real, que llegó a consulta para un tema de ansiedad. Esta ansiedad se le daba cuando se quedaba sola, con su familia, ella casada, con 2 hijos. Llegaba a su casa y le entraba una extraña ansiedad cuando, cuando no estaba con nadie. No encontraba muy bien de dónde venía y trabajando en terapia nos dimos cuenta de que su hermano había fallecido unos años antes bajo unas circunstancias un poco extrañas. Había habido COVID y en pandemia fue el aislamiento que todos conocemos y durante este aislamiento el hermano se quedó solo en casa. Tuvo un accidente bajando y tratando de arreglar un techo de su casa y quedó ahí, pero no fue encontrado sino hasta un día después, cuando vieron que no contestaba las llamadas, que no había habido manera de contactarlo. Y entonces esto provocó muchísima ansiedad en la consultante. Lucero no sabía de dónde venía la ansiedad de quedarse sola. Cuando estuvimos viendo lo que había pasado 2 años antes, vimos que lo que sucede es de que existía un miedo a que le pasara lo mismo del hermano. A la vez, como ustedes saben, en pandemia es muy probable que hayamos tenido algunas pérdidas de personas, seres queridos, que ni siquiera hubo tiempo de procesar. Y en esta falta de proceso se quedan las emociones un poco como atoradas. Entonces, así como este caso, empezamos a trabajar con Lucero, con Gemas del Glaciar. Lo primero que nada es empezar a ver qué provocaba la ansiedad. Cuando empezamos a ver el miedo, Gemas del Glaciar que trabajan para miedo son bastante útiles en estos casos. Ella tenía pesadillas, entonces usé una gema que es terror y pánico. Primero plumero, que es una gema que sale para rescatar, y después terror y pánico como para ir bajando esta ansiedad y esos terrores nocturnos. Poco a poco, a la segunda o tercera sesión, fue cuando empezamos a descubrir que era la pérdida del hermano, que no se había trabajado. En realidad, como les comentaba, en pandemia sucedieron los eventos de manera tan intempestiva que no hubo mucho tiempo de trabajar o de platicar. Parecía que era como fallece alguien y se habla, pero no mucho porque estamos integrados en la misma casa con otros miembros,
a los de la familia que a lo mejor les pegó más o les pegó menos. Entonces es importante detectar qué síntomas pueden, ahí viene el primer tip, qué síntomas puedes tener tú o un familiar de un duelo que no fue trabajado. A lo mejor ansiedad, sin saber realmente el origen de lo que está pasando. Ansiedad, o a lo mejor se muere tu mascota o la mascota del primo y te entra una ansiedad y dices, espérame, pero si el gatito o el perrito no eran para nada tan relevante para mí, ¿por qué me duele tanto que se haya ido? Cuando percibes que en duelos o en eventos que aparentemente no tienen mayor trascendencia se exacerban emociones, puede ser que haya habido algo atrás de un duelo no trabajado, el cual tiene que hablarse. La ventaja de los duelos es que una vez cuando hay una pérdida que se habla, es como si se descubriera, se empezaran a descubrir las emociones que se fueron ahogando con un duelo. Yo comento que siempre en un duelo, los duelos sirven de algún modo para también reflejarnos muchas de las emociones que hemos traído atorados mucho tiempo. Les contaré otro caso, es el caso de una persona que perdió a su esposa y lo perdió en un asalto. Cuando muere la esposa, esta persona queda totalmente devastada. Era una pareja joven, no tenían hijos, pero fue intempestivo. Recibe una llamada y le avisan de lo que sucedió. Con él fue un poco más suave el proceso de trabajo del duelo, no porque no fuera fuerte, sino porque inmediatamente buscó ayuda. Sabía que la sorpresa de lo que había acontecido fue mucho, muy, muy fuerte. ¿Y ahí qué sucede? Hablando, como les decía, de los tipos de duelos, va a depender mucho si la pérdida de la otra persona fue tempestiva o intempestivamente, es decir, si es una persona quizás mayor que tenía muchos años de estar enferma y viene su trascendencia, podemos darnos cuenta de que era algo que se esperaba de algún modo, dependiendo mucho del tiempo que haya tenido la persona durante este proceso. Pero ¿qué pasa cuando sucede una pérdida intempestiva, como que llega de repente por sorpresa? Y esta llegada por sorpresa puede ser por una enfermedad fulminante, por un accidente, y hay otra parte muy, muy importante que también pudiera llegar a ser un suicidio. Cuando las circunstancias de la pérdida afectan el entorno familiar por la sorpresa o por ser un hecho fuera de lo aparentemente normal, llegan a ser bastante difíciles de aceptar de primer momento. Las personas pueden quedar en shock. Y en este shock es cuando la persona entra en crisis y la cabeza da vueltas y no se sabe qué pasa, y la persona de repente se puede sentir cuando recibe la noticia de la pérdida como que está entre nubes, y esta sensación puede durar muchísimo tiempo. Ahí es muy importante siempre el acompañamiento de las familias, el acompañamiento de el inicio de un proceso terapéutico para trascender el duelo, pero también el uso de gemas puede llegar a aliviar un poquito ese aterrizar. Cuando hay gemas que trabajan como rescate, para mí una es la que uso bastante, es el caso de Rescate Elixir de Gemas. Tuve el tema de un suicidio recientemente, y en ese suicidio toda la familia estaba verdaderamente conmocionada, no era para nada esperado. Y Rescate Elixir de Gemas jugó un papel muy importante con esa esencia. Inclusive una de las personas de esta familia me comentaba que había podido prescindir o dejar de usar algún medicamento. Obviamente ella estaba totalmente avalada por su médico. Siempre todo este tipo de cosas, si es que hay algún psiquiatra que esté tratando a la familia, siempre es importante estarse acompañando de un profesional de la salud. Pero en este caso el elixir de rescate empezó realmente a regresar un poquito a la realidad a las personas. Entonces, como ven, existen todos tipos de procesos, todo tipo de edades, de circunstancias, un tipo de duelo donde el vínculo entre la persona que parte y el que recibe la pérdida es muy, muy estrecho. Puede llegar a ser bastante doloroso. Puede llegar a ser bastante doloroso porque no solamente se pierde a la persona,
sino que se pierde todo lo que esa persona representaba para cada uno de nosotros. El acompañamiento, a lo mejor si era un esposo o una esposa, puede ser la vida que tenían. Si es un joven, que pueden ser las pérdidas de las más dramáticas cuando fallece un hijo, se pierde ya la posibilidad de que ese hijo pudiera tener una vida. Y voy a retomar un poquito el caso también de pérdidas que parecieran que no son complicadas, pero pueden llegar a complicarse. Y les cuento un caso muy particular, que no me di cuenta de que era una pérdida no tratada hasta meses después. Cuando yo vivía en un departamentito, estaba pequeño, bastante cómodo, era muy feliz, duré varios 10 años viviendo en ese departamento donde todo era como muy cómodo para mí desde el punto de vista que sabía, era un lugar pequeño, lo limpiaba fácilmente, sabíamos dónde estaba todo y era como muy fácil la movilidad. Pero llega la oportunidad de mudarnos a una casa más grande y durante los primeros meses, hablo de 2 meses que llegué a la nueva casa, simplemente veía que era más linda, más grande, teníamos más espacio, un vecindario lindo, pero yo nada más no podía estar contenta. Lloraba y lloraba. Mi esposo me comentaba, bueno, pero mira qué pasa, y yo no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Y el tema es, viví 10 años en un departamento donde realmente fui bastante feliz. Estaba yo viviendo una pérdida y no lo sabía. No importa qué tan bonito fuera el nuevo lugar a donde estaba, yo había perdido algo. Había perdido unos vecinos muy lindos, había perdido la comodidad de moverme y de saber cómo la movilidad de ese lugar a donde estaba. Había perdido la practicidad, porque al estar en un espacio que no era muchísimo más grande, pero era diferente, tenía que volver a acostumbrarme a tomar nuevas rutinas. Y este cambio me dolía. Ahora entiendo entonces que no importa qué tan pequeño aparentemente sea un cambio, siempre es importante que puedas identificar todos aquellos cambios en tu vida que no han tenido un manejo de cierre. Yo hablo, toda la vida estamos en un cierre y yo hablo de ciclos. Siempre estamos cerrando o dejando un ciclo para entrar a otro, y lo importante para entrar a un ciclo nuevo desde la mejor manera es cerrando el ciclo anterior. Y el cambio de casa es un ciclo, el cambio de empleo es un ciclo, el crecer es un ciclo, y ese es otro de los ciclos que genera también pérdidas. Y ahí voy a detenerme también a platicarles el caso de una persona que había cambiado de ciclo. Y quiero hacer un breve paréntesis, porque probablemente no todos estén tan familiarizados con lo que son las gemas del glaciar. Yo supongo que sí, pero no quiero darlo por entendido. Y las gemas del glaciar son esencias líquidas, esencias que son elixires con una alta frecuencia vibratoria, que trabajan a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel energético. Es energía pura, que no se va notando, sin embargo el resultado es bastante relevante. Tenemos toda una variedad de gemas que nos ayudan para distintos tipos de procesos. Y en este proceso les voy a comentar cómo sucedió esta situación. Llegó a mi consulta una persona, un hombre mayor, que le llamaremos Juan. Llegó Juan con un tema de que acababa de ser jubilado. Y él había sido un empresario muy exitoso, bueno, un ejecutivo muy exitoso, con mucho poder en cuanto al grupo de personas que manejaba, las decisiones que tomaba. Llega la etapa de la jubilación y queda feliz durante un rato, pero como les decía en el ejemplo de la casa, después de un tiempo se empieza a ver bastante irritable, no podía dormir, su ciclo de sueño estaba totalmente alterado. De repente dormía 3 horas a la noche, según me refería, se despertaba demasiado temprano, o a veces se dormía a las 3 de la mañana y se levantaba a las 11 de la mañana. No hallaba cómo ubicarse con su nueva vida, y simplemente la esposa lo mandó a terapia, él sin saber que lo que realmente le estaba pasando era un proceso de duelo por una pérdida de lo que había sido su vida laboral a lo que ahora era su vida como persona jubilada. En este proceso, algo que hacemos normalmente como terapeutas es empezar a trabajar quizás de lo que primero se ve, los síntomas más evidentes, y después vamos adentrándonos un poquito más. Nuestra
queridísima maestra Isabel Morbiducci, creadora del sistema de gemas, nos dice que el trabajo con gemas es como pelar como las capas de la cebolla, ir pelando la cebolla y ir pelando las capas externas para llegar a lo que es la esencia de la emoción. Y así sucedió con este señor. Y este consultante lo que hacía era, se empezó a dar cuenta de qué lo irritaba. Empezamos a trabajar primero con la gema plumero, que es la que casi siempre tomo como primera elección para empezar a trabajar junto con otra fórmula. En su caso, traía el ciclo del sueño totalmente alterado y no podía dormir, entonces trabajamos con la gema Buen Dormir para empezarle a dar también un proceso. Y entraba entonces esa ansiedad que le generaba el miedo de no sentirse capaz. Su autoestima había bajado considerablemente, con eso referido en varias sesiones ya después, cuando le comentaban sus sobrinos que lo notaban como más bajoneado, era la palabra, no sé si esa palabra es entendible, pero es como más con un nivel de energía más bajo, ya no participaba igual en las comidas familiares y se estaba mermando su autoestima de una manera considerable. Entonces trabajamos también con una gema que es fortalece autoestima. Cuando él se dio cuenta de que lo que le estaba pasando es de que todo el poder y toda la fuerza que él tenía anteriormente, ahora no, se había desvanecido a lo largo de su vida. Empezamos a ver qué tipo de miedos eran los que le venían a la cabeza y empezaba a entrarle en ese momento un miedo al fracaso, un miedo a la vejez, un miedo a no poder seguir siendo el sustento de su familia o la fortaleza que daba como sustento familiar. A lo largo de varias terapias, él después de algunos meses empezó a recobrar su vitalidad porque se sentía muy bajoneado de energía, al darse cuenta de que eso que había perdido lo tenía que cerrar, que era algo que no iba a regresar, pero empezar a abrir nuevas posibilidades en su vida lo llevó a trabajar con nuevos proyectos, nuevos sueños, a trabajar incluso físicamente como asesor y como consultor, lo que lo empezó a llenar de esas satisfacciones en la vida que lo hicieron ser exitoso nuevamente. Entonces, si se fijan, existen todo tipo de duelos, conocidos o desconocidos, unos bastante grandes como pérdidas por una muerte intempestiva, pero también existen otras como pérdidas de empleo o mudanzas de casa. Un ejemplo también de lo que llega a suceder es, por ejemplo, en la pérdida de la salud. Y ahí recuerdo el caso de Mónica, nombre inventado, caso real. Mónica llegó a consulta porque perdió por un accidente la movilidad de una parte de su cuerpo. Era un accidente que le rompió el hueso del fémur y había sido muy doloroso. Llegó pensando, con una crisis de ansiedad bastante fuerte y en un estado que ella decía que no quería tomar medicamento porque alguna vez en su vida ya había estado en estados depresivos y que por favor que quería probar esas agüitas, le decía ella, que a una persona le había recomendado. Y ahí en esa agüita se refería a las gemas del glaciar. Ella decía unas gotas, pero quiero probarlas porque sé que me pueden ayudar. Y en esto lo que sucedió es que empezamos a trabajar en paralelo la parte física, que es ella tenía médicos, estaba en rehabilitación, y simplemente la parte física era trabajarla como empezar a ver la aceptación de lo que había pasado, revisar cómo la hacía sentir. Y en esta revisión empezó ella a darse cuenta de lo que le costaba y traía enojo, traía depresión, y lo que más le deprimía era él haber dejado su vitalidad y funcionalidad. Ella fue una mujer que era súper activa, se movía todo el tiempo, iba de arriba para abajo, arreglando, componiendo, viendo a los hijos, al marido, y ahora tenía que estar sentada la mayor parte del tiempo. Sí podía levantarse, la movilidad que perdió era temporal, no era algo permanente, y sin embargo el tener que estarse moviendo, no pudiendo, moverse como estaba ella acostumbrada, le empezó a crear demasiada ansiedad de sentirse incapaz, y también se dio cuenta de que no era capaz de aceptar ayuda de los demás. Siguió trabajando y vimos que había un tema de autoestima. Ella decía, bueno, al no poder yo hacer, no me van a querer.
Es como si ahora que ya no puedo hacer esto voy a dejar de ser tan útil y entonces pierdo mi valía. Y ahí la gema fortaleza y autoestima también jugó un papel importante dentro de este proceso, junto con el tema de corazón gigante, porque corazón gigante es una gema maravillosa que puede ayudar muchísimo para la depresión, estados depresivos. Y fuimos regulando la fórmula para poder ayudarla a salir de este proceso. Con el tiempo se le acabaron los ataques de ansiedad y ya prácticamente un año después empezó a recobrar perfectamente la movilidad de su pie. Todo empezó a generar más tranquilidad, regresar un poco a la vida cotidiana. ¿Y qué es lo que sucede con las pérdidas, con los duelos? Siempre los duelos van surgiendo, junto con el duelo, cuando se empieza a trabajar, van surgiendo aquellos asuntos inconclusos que habíamos tenido en el camino. El hecho de una autoestima baja, el hecho de tener buenas o malas relaciones con mamá, que hay, o con el padre. Hay una gema que nos puede ayudar mucho, que es Padre Protector, que de repente me ha ayudado en casos en donde el duelo brinda o saca a la luz un problema que había con papá o con mamá no resuelto, que puede llegar a surgir cuando existe un duelo, no necesariamente por la pérdida del mamá o del papá, pero de la mamá o del papá, sino por una pérdida en general. Los duelos sirven, cuando se van trabajando, sirven en esa introspección, aunque son demasiado dolorosos muchos de ellos, podemos empezar a trabajarlos a tiempo para evitar tanto sufrimiento, para ya después de un año de esta persona que les comentaba que perdió a la pareja, después de tiempo, dice, si no hubiera pasado esa pérdida, no hubiera yo logrado tal o cual cosa, le agradezco, honro la memoria de mi pareja, honro lo que viví y eso me hace estar hoy en otro lugar. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo cambios, estamos en un mundo que cambia constantemente, cada vez vemos más posibilidades de vidas más cortas, a lo mejor por guerras, a lo mejor por catástrofes, a lo mejor por lo que surge. Sin embargo, el cambio es parte fundamental de la vida. Tenemos que empezar a ver el cambio como algo que va a suceder y ver la mejor manera de pasarlo, de procesarlo, de trascenderlo. Pérdidas, hay mujeres que se angustian mucho con la posibilidad de perder a sus hijos cuando crecen y se van de casa, lo que llamamos síndrome de nido vacío, que les empieza a entrar esa ansiedad. Pues todas esas pérdidas pueden ser trabajadas, pueden ser trascendidas de una mejor manera, de una manera muy amorosa. Y pues siempre es importante, el mensaje que me gustaría dejarles es siempre es importante detectar si estás pasando por un duelo, una pérdida, busca apoyo. Y si estás pasando también por estados de ansiedad o de cosas que no entiendes qué te está pasando, de cambios de humor repentino, verifica si en tu vida no hubo un duelo o una pérdida que no hablaste, no platicaste y que puede ser llevada de una manera más suave para evitar sufrimiento o consecuencias posteriores a eso, como aislamiento o una depresión de la cual aparentemente no hay ningún sentido. Para eso existen profesionales de la salud y hay también el apoyo de Gemas del Glaciar, que haciendo una fórmula personalizada puede ayudar muchísimo a trascender todo esto. Pues muchas gracias, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Mercedes Romero, soy psicoterapeuta enfoque Gestalt y tengo la especialidad en tanatología. Me pueden localizar por anamer.r en Instagram, donde con mucho gusto podré resolver algunas dudas que pudieran tener al respecto de duelos o pérdidas. Les deseo un muy excelente día, tarde o noche. Hasta la próxima.